Mi nombre es Blanca Carballo y en este video veremos el tema de la administración de la demanda y los pronósticos, una breve introducción y explicación de dos métodos, el enfoque intuitivo y el método del promedio simple. Primero que nada, partiremos del concepto de lo que son los pronósticos y el tema de la administración de la demanda. El término pronósticos es un término que ya ha sido utilizado durante varias décadas, no es nada nuevo y se refiere a una estimación cuantitativa de las cantidades de un producto o un servicio que serán requeridas por el mercado en el futuro. Es decir, cuando se menciona la palabra pronósticos es que se quiere decir que es la estimación que la empresa hace de lo que piensa vender en el futuro, ¿no? de la demanda de su producto o de su servicio en el futuro. Veamos, por ejemplo, en el caso de esta gráfica que se presenta en la diapositiva, tenemos graficado los productos vendidos en el tiempo que son los meses de un año. Entonces, esa venta va a tener un comportamiento que pues sube, baja, dependiendo a lo mejor de ciertas temporadas. En el año pasado sería el color naranja y lo que se quiere hacer con el pronóstico es hacer la estimación de cuánto se espera vender de ese producto, de ese servicio en el año actual. Y por otro lado, el tema de la administración de la demanda, ese es un término más joven y se refiere al proceso logístico que debe de realizar la empresa para buscar responder rentablemente y no a cualquier costo a la demanda del mercado. Es decir, este tema de la administración de la demanda va más allá de simplemente decir cuánto es lo que espero vender en el futuro, sino que tome una decisión la empresa de cómo va a atender esa demanda. Es decir, a veces a las empresas le cuesta mucho dar un producto a su cliente, no le es rentable y más vale mejor no vender, quedarse en escasez, porque pues eso implicaría mantener una rentabilidad mejor que hacer el producto y entregarlo y pues que se incrementen los costos, ¿no? Entonces, administración de la demanda se refiere a el proceso que va a hacer el área de planeación de las operaciones de la empresa para decir si se va a hacer el producto, si se va a producir el producto o se va a ofertar el servicio, si vale la pena hacerlo. Y el pronóstico es únicamente la contabilización o la estimación de una variable de lo que esperaría vender en el futuro. Tenemos también que ver que la demanda es un término que es diferente a la venta, no son sinónimos. Demanda es un término que quiere indicar la aceptación del consumidor hacia un producto. Y la venta es la transacción que se hace cuando ya el cliente adquiere el producto. Imaginémonos, por ejemplo, en un supermercado, cuando el producto pasa por la caja, es cuando ya está siendo la venta realizada, ¿no? Ya sucedió una venta. Pero imaginémonos que en esa ocasión que vamos al supermercado, no encontramos el producto que íbamos a buscar. Significa que ese supermercado pudo haber vendido ese producto, pero como no lo tuvo, perdió la venta. Incluso en algunos supermercados hacen la pregunta, ¿encontró lo que buscaba? Para identificar precisamente esa aceptación del producto, ¿no? Para que con esa información poder administrar su demanda y asegurar que pues se pueda vender lo que vale la pena vender, no vender a cualquier costo. También es importante comentar respecto a las implicaciones de esto que llamamos administración de la demanda. Para poder hacer un correcto proceso de administración de la demanda, pues obviamente necesitamos información. La empresa necesita recabar datos y los datos pueden venir, por ejemplo, del entorno directamente, y para ello la empresa, alguien dedicado en el interior de la empresa, tiene que hacer el análisis, es decir, identificar qué está haciendo, por ejemplo, el gobierno, qué es lo que va a hacer, la competencia, los competidores, las empresas que hacen los mismos productos que la empresa, los clientes, qué es lo que van a hacer o qué es lo que quieren, qué es lo que desean, cómo se mueven, y pues los proveedores también como otro actor muy importante dentro de la cadena de suministro.
Entonces, toda esa información del entorno, alguien tiene que preocuparse por conocerla y, pues, derivado de ello, tomar decisiones. También específicamente pudiéramos encontrar que las empresas tienen un proceso de gestión de relaciones con el cliente, incluso un software que por sus siglas en inglés se llama CRM o Customer Relationship Management, que es el que va a permitir ese proceso independientemente del software. Es el proceso a través del cual se va a cuidar esa relación de las empresas con sus mejores clientes, y a través de ellos se les puede hacer un marketing ya más personalizado, una gestión comercial muy exclusiva para esos clientes, o servicio postventa, ¿no? A través de esos procesos, muy importante en la actualidad, dado que pues los clientes cada vez somos más exigentes, pues las empresas tienen que dedicarle más tiempo para caracterizarlos, saber qué les gusta, qué no les gusta, y poder ofrecerles los productos o servicios que ellos necesitan. Y eso va a asegurar su satisfacción y fidelización a largo plazo. O sea, este proceso es clave en la administración de la demanda. También, en términos generales, en las empresas deberían de poder administrar su conocimiento. Es decir, toda la información que se recaba, que se genera, que se procesa dentro de los diferentes procesos de las empresas, esa información va a indicar qué ha ocurrido y por qué ocurrió, y eso nos va a permitir determinar cuándo va a ocurrir nuevamente y nos va a ayudar a prepararnos para pues que las cosas sucedan de manera positiva y no de manera negativa. También pues obviamente todo proceso tiene que tener una medición de su desempeño para darnos cuenta si el proceso o las actividades dentro del proceso se realizaron de acuerdo a lo que estaba planeado, saber qué tanto se logran las metas como organización o como miembros de una cadena de suministro. Y pues en función a esa información, a toda la información que se genera en las diferentes perspectivas, pues tomar las decisiones correctas, ¿no? Y esto es lo que llamamos los insumos para poder administrar la demanda correctamente. Y pues gracias al software ahorita que tenemos disponible en los diferentes procesos, pues ahorita podemos hacer pronósticos rápidamente y no necesitamos ser expertos o unos genios matemáticos. Y lo que vamos a tener que hacer, dado este tiempo que nos vamos a ahorrar, el tiempo que el software nos va a ahorrar en hacer los cálculos, pues ahora necesitamos dedicar el tiempo para analizar todos los escenarios posibles que puedo tener en la actualidad, ya que el futuro cada vez se parece menos al pasado. Antes era muy fácil hacer esto de los pronósticos porque la vida era muy estable. Vamos a decir, en el transcurso de los años se vivía igual, incluso los pronósticos se hacían una vez al año, no había necesidad de hacerlo más frecuente porque el ciclo de los productos era muy largo, o sea, los productos duraban mucho tiempo. Ahora la obsolescencia es planeada, los productos duran un periodo de tiempo muy corto, ya está planeado, y pues eso implica que incluyendo todos los cambios que están ocurriendo, que no los podemos, vamos a decir, prevenir al 100%, eso implica que esté planeando o que tenga que definir lo que se llaman los escenarios. ¿Qué pasa si esto sucede o qué pasa si lo otro sucede? O sea, plantear diferentes casos y en función de esos casos, pues definir las acciones, y a esto le llamamos planeación. Y planeación, todos sabemos que es parte de lo que es el proceso o el ciclo completo de la administración, y sería lo primero que tendríamos que hacer para poder administrar la demanda correctamente. Otro de los conceptos que debemos de tener muy en claro cuando hablamos de estos temas es que existen diferencias en los productos, es decir, lo que los teóricos llaman los tipos de demanda, y que son dos. Los productos pueden tener una demanda que se le conoce como demanda independiente o, en lo contrario, productos que tienen una demanda dependiente, ¿sí? Vamos a ver lo que es la demanda independiente. Esta demanda, este tipo de demanda se genera en los productos terminados, es decir, aquellos que ya se van directamente a la venta de un cliente final, de un consumidor final. Y pues se va a generar a partir de las decisiones de los clientes
y que estas decisiones no son controlables por la empresa que vende el producto, aunque pueden ser influidas, ¿no? La empresa puede influir en una persona, cliente, para que le compre el producto, es decir, puede influir en esa demanda del producto, pero al final de cuentas el cliente va a decidir si lo compra o no lo compra. Y entonces decimos que la demanda es independiente y que la puedo pronosticar con el uso de algún modelo de pronóstico que vamos a ver más adelante. El contrario es la demanda dependiente, que se va a generar en las materias primas y los productos semielaborados que intervienen en la fabricación de estos productos terminados con demanda independiente. Y esta se tiene que planear de manera diferente. Se va a planear con el uso de los temas ya tratados de planeación, que es el plan agregado, el plan maestro o el MRP, ¿no? Que es la planeación de requerimientos de materiales. Así tenemos, por ejemplo, la demanda de este banco que se ilustra en la diapositiva. El banco completo sería un producto con demanda independiente. El banco lo va a comprar un cliente y él decide si lo compra, ¿sí? O no lo compra, ¿no? Pero el banco se conforma con diferentes elementos. La tapa superior sería un elemento, la tapa inferior también es otro elemento, y las 4 patas, así como las uniones con los cuales se van a unir estos elementos. Aquí tenemos entonces 3 tipos diferentes de productos que no son finales, que el cliente del banco no los va a comprar, la empresa tiene que comprarlos, y esa demanda de esos productos se le llama demanda dependiente, porque depende del pedido que haga el cliente del producto de demanda independiente. Es decir, las tapas que yo tengo que comprar con la empresa van a depender de la demanda que tengan los bancos, ¿sí? Si la demanda es de 100 bancos, pues se tiene que comprar 100 tapas superiores, 100 tapas inferiores y 400 patas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante clarificar y entender las diferencias, porque en función a eso se van a utilizar diferentes modelos de pronósticos. Y dentro de los modelos de pronósticos, pues podemos encontrarnos una diferente tipología, ¿no? Existe una clasificación que parte de la primera categoría de modelos de pronósticos cualitativos, es decir, aquellos fundamentados en el juicio de una persona, y por otro lado, los modelos de pronósticos de tipo cuantitativo, es decir, aquellos que emplean modelos matemáticos porque, estiman números, ¿no? Cantidades. En cuanto a los modelos de pronósticos cualitativos, podemos encontrar algunos ejemplos. Las encuestas a consumidores es un método de pronóstico, o sea, hacer encuestas a los clientes para ver qué opinan de los productos y cuánta es la cantidad que consumen de ese producto en diferentes periodos, así como por ejemplo también la opinión de expertos, donde pues es un jurado de ejecutivos que se reúne para poder, con sus conocimientos y experiencia, determinar cuántos son los productos que podría vender la empresa en un futuro. También tenemos otros métodos ya más formales, como el método Delphi, que utiliza cuestionarios también para que la gente responda y generar información que permita, pues al final de cuentas, obtener lo que llamamos el pronóstico, es decir, esa estimación de lo que se espera que en un futuro sea la demanda del producto. Vamos a centrarnos entonces en los cuantitativos. Los cuantitativos pueden estimarse a través de modelos causales, simulaciones o análisis de series de tiempo, que es lo que vamos a tratar en este video. Que estos análisis de series de tiempo nos permiten identificar la tendencia, la estacionalidad, ciclos o la aleatoriedad de nuestra demanda del producto. Primero que nada, pues vamos a conocer qué es esto de la serie del tiempo. Una serie del tiempo es un registro histórico de la actividad pasada, es decir, es esta línea que tenemos aquí en la gráfica. Esto que llamamos en esta gráfica es una serie de tiempo, es el registro histórico de lo que pasó el año pasado. El año pasado es esta línea de color naranja, y
a través del análisis de esta línea naranja, se puede pronosticar el valor futuro de la variable, o sea, de la demanda del producto, extrapolando su comportamiento de este patrón hacia el futuro. Es decir, si vemos aquí cómo inicia esta línea naranja, vamos a ver acá que la verde es exactamente igual, ¿sí? El pronóstico sería proyectar, decir, bueno, aquí empezó en enero, llegó diciembre y pues se acabó el año, ¿no? ¿Qué va a pasar el próximo año? Pues esperaría que pase lo mismo que pasó en enero pasado, empieza el mismo comportamiento, por acá en mayo se baja un poquito y pues sigue estable, ¿no? Hasta que llega agosto y vuelve a subir, ¿sí? El análisis de la serie de tiempo es eso, ¿no? Con la información del pasado, de los datos históricos, proyectarlos hacia el futuro y con ello pues determinar cuánto sería la demanda de mi producto. Así pues, podemos encontrar que las empresas, si hacen el análisis y si grafican cómo ha sido la venta de cada uno de sus productos, podemos encontrar diferentes patrones de esa demanda, es decir, diferentes formas que tiene esa línea, esa serie de tiempos, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, una tendencia que puede ser horizontal, ¿sí? Que va, a lo mejor sube poquito, baja poquito, pero se mantiene una línea en el tiempo. Y también una tendencia que puede subir o que puede, lo contrario, bajar, ¿no? Que se ve una línea horizontal pero con una inclinación. Esta patrón de demanda, de tendencia, representa el movimiento gradual hacia arriba o hacia abajo de los datos de esa serie de tiempo, ¿no? También pudiéramos encontrarnos lo que llamamos el patrón de demanda de tipo estacional, que es un patrón que se repite después de un periodo de tiempo, ya sea si ese periodo de tiempo sean días, sean semanas, sean meses o sean años, el patrón se va a repetir. Veamos, por ejemplo, la línea verde más intensa es el año 1 y vemos el año 2 que aquí se grafica en la misma serie de tiempo y se ven pues similares, ¿no? Una forma similar, es decir, la estación se repite. Y lo que sería el patrón de demanda cíclico, pues también es un patrón de demanda con estación, nada más que en este caso el periodo es mayor. En el caso, por ejemplo, de los patrones estacionales, aquí es más común verlo por días, por semanas, por meses, o sea, en un año, ver esas estaciones, o sea, por eso se llama estación, porque pues están en la estación de la primavera, del verano, del otoño, del invierno, ¿sí? En un año encontramos 4 estaciones. Y los ciclos pues ya incluyen varios años. Aquí en esta gráfica de ejemplo tenemos 6 años y pudiéramos tener la estación más grande, ¿no? O sea, aquí baja, ¿sí? En el tercer, cuarto año y vuelve a subir y posiblemente otra vez por acá vaya a encontrar este valle, ¿no? Este bajón y vuelva a subir por allá en el año 8, ¿no? O sea, los ciclos son unos estaciones más largas, ¿no? Es el patrón que ocurre cada cierta cantidad de años, normalmente sujeto a un ciclo comercial. Por ejemplo, pensemos en productos que se venden cada periodo de elecciones, por ejemplo, que son, pues dependiendo de qué tipos, cada 3 años, cada 6 años, estos patrones pues son más largos. Y por último tendríamos el patrón aleatorio, que es un patrón que no sigue ninguna forma. Aquí nada más se representa un ejemplo, pero este patrón aleatorio no sigue ningún patrón porque pues tienes aleatoriedad atrás de él, no se puede predecir, no se puede pronosticar tan fácilmente porque señalan situaciones inusuales o causalidad, ¿no? O sea, a veces se vende, a veces no se vende, no tiene algo así fácilmente identificado. Para pues imaginarnos esto, esta diapositiva, en la realidad imaginemos, ¿no?, que una empresa, cualquiera de esas empresas, pues tiene un software que fue registrando todas las ventas que tuvo de un producto y pues lo graficamos, ¿sí? Lo graficamos en Excel, por ejemplo, y aquí podemos encontrar en esos 4 años que tenemos de datos, podemos encontrar que pues hay un promedio, ¿no? O sea, un promedio que está a la media de la línea, o sea, empieza desde el 0 y
y acá llega el producto, pero lanzamos una línea en el centro. Esta es la línea de la demanda promedio de 4 años, pero pues sabemos que un promedio tiene datos inferiores y datos superiores, y si quiero hacer el pronóstico como un promedio, pues no me va a ayudar mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia. Pero entonces también vemos que la demanda, aquí tenemos componentes de tendencia, ¿sí? Donde hay picos estacionales, ¿sí? También hay una variación aquí aleatoria, ¿sí? Vuelvo a tener un pico estacional, otro bajón, vuelvo a tener un pico estacional, baja de nuevo, otro pico estacional, pero con una tendencia hacia arriba, ¿no? Este componente de tendencia, estas componentes de estacionalidad y también por ahí situaciones aleatorias que pues al tenerlo en una gráfica, el trabajo de un planeador, de un ingeniero que se encarga de la planeación de los productos de la empresa, pues tendría que ver qué pasó en esta situación para tener esta variación aleatoria, ¿no? ¿Cómo se hacen esto de los pronósticos? O sea, imaginemos que tenemos ya todos los productos de la empresa, pues cada una de sus ventas se van registrando en un software y los tenemos guardados en la computadora, en esos reportes. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo se usan para hacer lo que llamamos pronósticos? Tenemos una serie de métodos de pronóstico, de series de tiempo, que pues tenemos que saber elegir cuál de esos métodos es el que mejor se adapta a mis patrones de demanda, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, en el color naranja, una serie de métodos que van a ser adecuados cuando tenemos patrones horizontales de demanda, cuando hay una estabilidad en la demanda y no hay grandes variaciones. También tenemos de color gris los métodos que son adecuados cuando tienen patrones con tendencia. Hay una tendencia positiva, negativa, se ve por ahí una situación de incremento o decremento, y también pues hay una cierta estabilidad. Y también tenemos en amarillo los métodos que se van a utilizar son apropiados cuando tenemos patrones con cierto grado de estacionalidad, ¿sí? Y pues de acuerdo, como comentaba, el tipo de patrón va a ser el pronóstico o el método de pronóstico que voy a utilizar. En este caso vamos a hablar en el video únicamente de los primeros dos métodos, que son los más sencillos de realizar: el enfoque intuitivo o ingenuo y el promedio simple. El enfoque intuitivo o ingenuo, en inglés naïve method, también se le conoce como el método del último valor, ¿sí? Es el método, como les decíamos, que para cuando tengo una estacionalidad de tipo horizontal, ¿sí? Se hace suponiendo que los periodos recientes son mejores para pronosticar el futuro, es decir, el dato pronosticado, el pronóstico, va a ser el último valor real de mi demanda. Veamos en este ejemplo, aquí imagínense que estos son periodos, meses, son 6 meses que he registrado la demanda real de mi producto. ¿Cómo la registro? Pues la registro a lo mejor a través de las ventas, o la registro como en los supermercados cuando me dicen que cuando yo como cliente digo que no encontré lo que buscaba, pues alguien debería de estar registrando, pues no encontraron este producto, súmalo a la demanda que tiene el producto, ¿no? Lo cierto es que en muchas empresas lo que se registra es la venta, ¿sí? Porque es más fácil, ¿no? Cada vez que pasa un código de barras por la máquina, por la caja, pues se va a ir registrando esto que llamamos demanda real, que pues lo vamos a ir manejando como Y sub T. Y sub T porque la T significa el periodo. Entonces la demanda del periodo T1, o sea del periodo, si este es un mes por ejemplo, el periodo de enero, la demanda de enero es 42. ¿Cómo se aplica el pronóstico naïve o ingenuo? Es el pronóstico de Y, que sería Y sub T más 1, es decir, si T vale 1, o sea del tiempo 1, Y sub T más 1 sería el periodo 2, ¿sí? O sea, el pronóstico va a ser del periodo 2, febrero, por decir el ejemplo, va a ser el mismo
valor que el periodo anterior, que en este caso sería 42. Si yo quisiera pronosticar marzo y tengo los valores de enero y febrero, pues tomaría el último valor como pronóstico de marzo. Y así para cada uno de ellos hasta que yo pues termine con el último dato que tengo, ¿sí? Imaginémonos que aquí pues ya hemos registrado los datos de enero a mayo y que empezamos julio, tenemos de enero a junio y empezamos julio. Ya no tenemos la demanda real porque no ha pasado julio, no he vendido nada en julio, acabo de empezar julio y pues necesito pronosticar qué es lo que esperaría vender, ¿sí? ¿Cuál es mi demanda de julio? Y pues con este método ingenuo o intuitivo es usar el mismo dato del mes anterior, que en este caso es 64. Entonces aquí ya hice mi pronóstico para el mes de julio, ¿no? El pronóstico del periodo actual es igual al dato real del periodo anterior. Así tan sencillo se aplica este método de pronóstico. El siguiente método de pronóstico también es muy simple, también es para pues las demandas que tienen un patrón horizontal o sin variaciones. Y en este caso el pronóstico se hace al calcular un promedio con los datos que se tengan disponibles. En el caso del ejemplo anterior teníamos 6 datos de enero a junio, por decir el ejemplo. Ya los registramos, ya pasó enero, ya pasó febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y vamos empezando julio, ¿sí? El día de hoy es 1 de julio. Entonces, ¿cuál va a ser mi pronóstico? Pues voy a utilizar todos los datos que tenga disponible para hacer mi pronóstico. Pero en este caso voy a empezar pensando de que únicamente tengo un dato. Si yo nada más tengo un solo dato, ¿sí? Pues obviamente el pronóstico lo voy a hacer del último valor, ¿sí? El pronóstico del periodo 2 sería el del pronóstico 1, pero para el pronóstico del siguiente mes ya tengo 2 datos. Estos 2 datos los voy a promediar, es decir, voy a sumarlos y dividirlos entre 2, porque son 2. Para el tercero tengo 3 datos, voy a sumar los 3, 42, 52, 54 y los voy a dividir entre 3 para obtener este 49.3. Para el siguiente ya tengo 4 datos, los sumo, los divido entre 4 y obtengo el del periodo 5. Para el periodo 6, pues ya tendría estos 5, los sumo los 5, los divido entre 5 y obtendría el del periodo 6. Y para el periodo ahorita del ejemplo, pues sumo los 6, los divido entre 6 y obtendría el pronóstico del mes que todavía no ocurre, ¿no? Así se hace este promedio simple. Y pues aunque son muy sencillos los dos métodos, el método intuitivo y el método de promedio simple, siempre la recomendación va a ser no hacerlo manual, ¿sí? O sea, utilizar el Excel, hacer plantillas, esa sería la recomendación. Por ejemplo, aquí yo ya tengo un ejemplo, un ejercicio con estos datos de enero a diciembre, que es el año pasado, y tengo los datos de la demanda real que ocurrió en estos periodos, ¿sí? Y pues me interesa el dato del mes que todavía no ocurre, ¿no? Que en este ejemplo sería enero, ¿sí? Ya tengo 12 datos, pues puedo pronosticar un dato adicional. En el enfoque intuitivo dijimos que esto era muy sencillo porque sería repetir el dato anterior, ¿sí? Si ya tengo esta fórmula, pues nada más la arrastraría para tener pues la lógica. Me daría este color, el que estoy marcando en amarillo, como el pronóstico del último dato, ¿sí? Si yo jalaría otra vez y pongo aquí febrero, pues en este caso yo necesitaría escribir aquí el dato real de enero, o sea, que pase enero, a lo mejor en enero supongamos que vendimos 45, decir, bueno, te quedaste abajo, tu pronóstico fue de 40, pero vendiste, o sea, pudiste, a lo mejor tenías ahí guardadito de más, tenías más y vendiste 45, ¿sí?
significa pues que te quedaste corto. Y pues utiliza ese dato de 45 para febrero. Y así lo haríamos, ¿no? En este caso pues vamos a dejar el ejercicio como está. Esta misma dato de demanda, veamos cómo se comporta en el otro método del promedio simple. Habíamos dicho que este método de promedio simple pues va a empezar en febrero, o sea, imaginémonos que esto todavía no lo tenemos, el único dato que tenemos es el 30 y pues vamos a utilizar el valor, el único valor que tendríamos en este caso. Pero si ya tenemos dos, por ejemplo el 30 y el 35, ahora sí utilizaríamos el promedio de los dos que tengo para tener marzo, ¿sí? Yo no puedo hacer así tan fácil como el anterior, jalar los datos, porque pues el promedio aquí lo va a ir tomando de dos en dos. Entonces lo tengo que hacer de manera manual, seleccionar 3, seleccionar los 4, seleccionar los 5, así, ¿sí? O pues vamos a decir fijar lo que sería el B5 siempre, ¿no? O sea, si yo fijo aquí el B5 como el primero, o más bien el 5, no es necesario de fijar el B, ahora sí pudiera jalarlo. Si se fijan, ahora ya tenemos acá el siguiente valor, ¿sí? De manera automática. Hasta abajo tendríamos el enero del siguiente año, el promedio de los datos anteriores. Ese sería mi pronóstico. Y lo vamos a colorear en amarillo para ver qué me da este método. Este método me dice que enero la demanda será de 35.25. Puedo manejarlo en decimales si pues tengo un producto que vendo en decimales, por ejemplo, si lo vendo en kilos, si lo vendo en litros, pero si son, por ejemplo, latas, pues no voy a vender 35.25 latas, así que aquí tendríamos que manejarlo con los decimales apropiados, ¿no? En este caso 35, pudiéramos redondearlo al número mayor, ¿sí? Y lo comparamos con el método ingenuo, que nos dio 40, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia de 5 unidades. ¿Cuál va a ser mejor? Pues es una de las decisiones que se espera que pues, el administrador de la demanda, es decir, el planeador, tome, ¿no? Entonces, paso número 1, hacemos el método, ¿sí? En función a la demanda que tenemos, y después tomamos la decisión de a cuál método hacerle caso, ¿no? Y eso pues sería todo para esta breve introducción. Estos dos métodos de pronóstico, es importante comentar que la serie va a ser una serie de videos y hay una serie que continúa con otro método que sería el de promedios móviles.